Hola, queridas personas, soy Marta Velázquez, tu profe de Biología de cuarto de la ESO. Vamos a seguir con el tema de tectónica de placas en un capítulo enormemente interesante. Sin más preámbulos, comenzamos. Recordad, en nuestro índice estamos situados en el punto 423, bordes convergentes o destructivos, que vamos a estudiar las fosas oceánicas, la formación de cordilleras y los arcos de islas. Y posteriormente en el punto 424, bordes transformantes o neutros. Empezamos. Mirad, los bordes convergentes o destructivos se llaman así porque las placas litosféricas van a converger, es decir, van a chocar una con la otra. Y es destructivo porque en ella la litosfera oceánica se hunde en el interior terrestre, fusionándose con ella y por tanto se destruye. Dependiendo del tipo de litosfera implicada en la convergencia, es decir, en el choque, vamos a tener tres tipos. Convergencia oceánica-oceánica. En ella lo que ocurre es que la litosfera oceánica, a medida que va avanzando desde las dorsales, se va haciendo más vieja y va acumulando sedimentos y va aumentando su densidad. Llega un punto en que esa densidad es tal que subduce hacia el interior. Aquí, en este tipo de convergencia, va a converger una litosfera oceánica con otra litosfera oceánica y va a dar lugar a unas formaciones geológicas de gran importancia, como son las fosas oceánicas y los arcos de islas, que veremos a continuación de forma más detallada. El otro tipo de convergencia es la oceánica continental. Ocurre cuando la litosfera oceánica encuentra una litosfera continental que es menos densa, aunque más gruesa que la litosfera oceánica, y es la litosfera oceánica la que subduce. En este caso va a generar cordilleras llamadas de tipo andino, porque los Andes es su mayor exponente. Y por último tenemos la convergencia continental-continental. Este tipo de convergencia ocurre iniciándose con una subducción de litosfera oceánica bajo continental, pero llega un punto en que toda la litosfera oceánica se ha subducido y lo que queda es una masa continental que llega y choca con otra masa continental. Como veremos, ninguna de las dos subduce, sino que se produce una elevación, dando lugar a lo que conocemos como cordilleras de tipo alpino, porque los Alpes es uno de sus grandes representantes. Bien, pues empezamos ahora a ver cada uno de los diferentes tipos de borde que hemos estado explicando. En los bordes convergentes o destructivos de tipo oceánico, hemos dicho que lo que ocurre es que la litosfera oceánica subduce, es decir, se introduce en el interior terrestre. Fijaros que esta subducción arrastra agua del océano y esto provoca que los materiales que están subduciendo disminuyen su punto de fusión. Así, parte de estos materiales se convierten en magma que disminuyen su densidad por el calor y ascienden hasta la superficie. Esta expulsión de magma de forma constante genera islas volcánicas, que además forman un arco de islas paralelo a la fosa que los está creando y paralelo a la costa continental. Fijaros, aquí tenemos un mapa de las diferentes fosas que hay a lo largo del planeta. Las fosas de Kuriles, la fosa de Japón, fosa de las Marianas, de las Filipinas, la fosa de Java, la fosa de Perú y Chile, la fosa de Puerto Rico, la fosa de las Aleutianas. Aquí las tenemos localizadas, ¿veis? Esta es la fosa de las Aleutianas y este es el arco de islas de las Islas Kuriles. La fosa de Japón, esta sería la fosa, y este es Japón, que es el arco de islas generado. Las Marianas, las Filipinas y las Aleutianas. Fijaros, la fosa de las Aleutianas forma todo este arco de islas que está situado entre Alaska y la península de Kamchatka. Estas fosas son unos surcos de una gran potencia que se originan en el fondo del océano. Desde el fondo del océano hasta el final de la fosa pueden llegar a alcanzar los 11 kilómetros, como en la fosa de las Marianas, que es la más profunda de todo el planeta. Pero además pueden tener una potencia, es decir, una anchura de unos 100 kilómetros y pueden extenderse de forma longitudinal
hasta 1.500 kilómetros. Es decir, podrían ser de una longitud como una vez y media España, para que nos hagamos una idea de la extensión de los fenómenos que estamos hablando. Cuando la placa litosférica oceánica está subduciendo, genera unas fricciones enormes y eso da lugar a terremotos. Mirad, no puedo dejar de nombrar el terremoto que ocurrió en Japón en el 2011, conocido principalmente porque generó también un gran desastre nuclear conocido con el nombre de Fukushima. Mirad, se generó un terremoto de intensidad 9 que duró unos 6 minutos y unas olas de una potencia brutal. Se calculan aproximadamente que unos 16.000 muertos y más de 2.500 desaparecidos. A pesar de que Japón tiene protegida más del 40% de sus líneas de costa con muros que alcanzan los 12 metros, las olas generadas sobrepasaron los muros de protección. El accidente de Fukushima nos pone como seres humanos en nuestro lugar en el planeta. Es decir, una civilización tan enormemente avanzada como los japoneses, tanto en tecnología como en valores personales y humanos, no fueron capaces de controlar un terremoto de tal magnitud. Quizás porque no sea controlable. Esto nos debe hacer pensar y recapacitar sobre la capacidad que tiene el ser humano de actuar en contra de la naturaleza. Probablemente se repitan terremotos de dicha magnitud y enormemente destructivos en estas zonas del planeta a los cuales no podamos hacer frente. Aquí os dejo algunas imágenes del antes y el después. Fijaros esta zona completamente asolada después del tsunami generado y esta zona o estas otras. Fijaros dónde llega el nivel del agua y los desperdicios. Esta es la central nuclear de Fukushima. La inundación provocó que no funcionaran los refrigerantes de los reactores nucleares y se produjo una fusión del núcleo, provocando un escape radiactivo de gran magnitud, solamente comparable al accidente de Chernobyl. Aquí son imágenes intentando refrigerar la central nuclear de Fukushima. Aquí os he dejado un vídeo para que lo veáis con tranquilidad de alguien que está grabando cuando llega. Bueno, no lo voy a poner en su totalidad, simplemente quiero que lo veáis y os hagáis una idea del desastre. Vamos a avanzar, fijaros en este momento. Bueno, seguimos. He incluido en este vídeo una versión que podríamos decir que somos viajeros de la tectónica, en la que os incluyo fotos maravillosas de estos arcos de isla que son de una belleza incalculable. Fijaros la isla de las Marianas, aquí en mi último viaje. También el sueldo de profe da para todo esto. Fosa de las Filipinas, espectacular. Y el arco de isla de las Aleutianas. Bueno, desde ahí hice el salto del Ángel. Son paisajes absolutamente increíbles que espero que podáis disfrutar en algún momento de vuestra vida. Bien, seguimos. El siguiente tipo de borde es el borde en el que convergen la corteza oceánica con la corteza continental, dando lugar a las cordilleras de tipo andino. Fijar, los Andes es una cordillera de una potencia brutal que recorre América del Sur de norte a sur y se genera de la siguiente manera. Mirad, cuando la placa litosférica va avanzando, está enriquecida, digamos así,
en sedimentos y rocas de tipo marino que se han ido depositando. Esas rocas sedimentarias van avanzando a medida que la litosfera oceánica va subduciendo y no subducen porque son mucho menos densas que la litosfera. Por tanto, se van acumulando, plegando, formando este número 4 que se llama el prisma de acreción. Cuando la litosfera oceánica va subduciendo, estos materiales se van replicando y van añadiéndose al continente. Es decir, en esta zona los continentes están creciendo, por decirlo así. Y además ocurren otros dos fenómenos muy importantes. Parte de estos materiales, debido a su fusión, ascienden y el magma genera volcanes. Y otra parte del magma se queda en el interior de la cordillera generando plutones. Por otra parte, estos materiales, debido a la presión y a la temperatura, generan rocas de tipo metamórfico. Al final tenemos una gran cordillera como la cordillera de los Andes. No puedo dejar de nombrar, pues la última vez que estuve recorriendo los Andes, bien, aquí una tarde de picnic, igual que otra cualquiera, como vosotros cuando vais al parque, básicamente. Seguimos. El otro tipo de límite son la convergencia continental-continental. Mirad, ¿cómo se han formado este tipo de cordilleras? Inicialmente sería una litosfera oceánica que ha ido subduciendo y toda esta cuenca oceánica ha ido desapareciendo debido a la subducción. Llega un punto en el que hay un continente o una masa continental en esa misma litosfera y choca con otra masa continental. Como las dos son igual de densas, ninguna de las dos subduce, sino que lo que ocurre es que los materiales van ascendiendo, generando como una sutura o una cordillera de una potencia brutal, como es el Himalaya. Cordilleras como el Himalaya, como los Alpes, se han formado de esta manera, por eso se llaman de tipo alpino. Bueno, mostraros, por supuesto, mis fotos en el Himalaya, cuando fui a rendir honor al Dalai Lama en el Tíbet. Bueno, un fin de semana encantador. Por último, tenemos los bordes transformantes o neutros. En ellos, las placas litosféricas ni chocan, convergen, ni divergen, sino que una se desliza con respecto a otra. Bien, tenemos la falla de San Andrés, que está en Estados Unidos, en California, y en ella, como vemos, la placa pacífica se está desplazando hacia el norte, mientras que la placa norteamericana se está desplazando hacia el sur. No existen fenómenos volcánicos ni de orógenos relacionados con las fallas. Sin embargo, pueden observarse claramente esta zona. Fijaros esta fotografía. Esta es la falla de San Andrés, en la que uno de las placas se está desplazando en sentido inverso al otro. Bien, aquí tenemos uno de los mayores terremotos históricos, el gran terremoto de San Francisco, que ocurrió en 1906. Este terremoto, debido a la fricción entre las placas, provocó un terremoto y un posterior incendio de una magnitud de 7,2. De las 400.000 personas que vivían en San Francisco en aquella época, 300.000 de ellas se quedaron sin vivienda y se generó una destrucción brutal. Os dejo aquí un vídeo en el que podéis ver imágenes de la época con la ciudad de San Francisco completamente devastada. Bueno, lo veis despacito y con esto hemos terminado los diferentes tipos de bordes entre las placas. Espero que, bueno, que hayáis aprendido mucho y sobre todo que veamos las montañas, los volcanes, los terremotos, los tsunamis desde otra perspectiva y seamos capaces de interpretar lo que está ocurriendo y especialmente seamos humildes y nos situemos como especie dentro de un planeta cambiante que está aquí hace muchísimo más tiempo que nosotros y seguirá estando cuando nosotros nos hayamos ido. Chicos, chicas, os espero en el próximo.
Un beso.